¿cómo lo defenderían? ¿Qué encontraron? ¿Qué podría ser? ¿Qué virtudes, qué valores? Y a partir de ahí. ¿Quién quiere comenzar? Tengo, yo decir, 4, no tengo 3 ahorita. Entonces, ¿quién gusta comenzar? Me dice el personaje que eligió y qué encontró para defenderle, para decir sí, lo podemos liberar. Bien, Zack Soria, si me haces favor, y después Karen. Pues siento que, bueno, yo escogí a Beatriz. Uh-huh. Y siento que queda bien porque puede ser condenada dentro de este mundo que está dominado por los hombres más que nada, porque pues su palabra contiene muchísimo más peso que la de las mujeres. Entonces hice una descripción así como que en listita. Y dice así, su libertad y autonomía la hacen ver como una amenaza ante la sociedad, pero realmente es de mente muy aguda. Tiene un sentido sagaz y es muy buena argumentando y sosteniendo sus opiniones, que pues obviamente son fuertes. Es una persona sensible con su familia y dado que pues por lo que pasó con Hero, pues obviamente tiene un sentido de la justicia imperante en torno a su forma de ser, porque pues realmente no se queda callada en cuanto a, bueno, sabe cuándo decir las cosas y cuándo quedarse callada. Y sabe de los hechos más que desdeñarlos. Ejemplo, cuando está discutiendo con Benedicto, obviamente no solo lo describe, sino que también tiene un juicio acerca de ese tipo de acciones y de esas características que pues, son visibles hacia su persona. Y pone por encima el interés de los demás sobre el propio. Por ejemplo, cuando Benedicto se niega a enfrentarse a Claudio por la ofensa de Hero, y pone como algo entre medio, pues ese tipo de relación que se supone tienen entre ellos. Bueno, cuando dice que, pues si me ama, obviamente usted va a hacer algo, pues por mi prima, porque yo se lo estoy pidiendo. Entonces ahí vemos que es un ejemplo de cómo su sentido de la justicia actúa en pos del bienestar de su prima. Y pues algo que también es, bueno, tiene un corazón muy honesto y noble, porque no solamente es consciente de su posición, sino también de la posición de las otras personas de quienes se rodean. Y siempre se dirige con respeto, no solamente a sus superiores, sino también a los de su misma clase social, y equipara el ímpetu masculino, pero no por eso deja de ser decente en su papel de dama, porque pues también siento que es muy consciente de su posición y cuida mucho lo que dice sin dejar de expresar pues sus opiniones con su tinte de personalidad. Claro, muchas gracias. Muy amplio, muy bien. Karen, de favor. Sí, yo elegí a Benedicto porque es que él parece como rechazar el amor y el matrimonio, obviamente, pero esto aún así siento y digo que no es una falta moral, sino es una postura ideológica que se basa en una desconfianza. Y pues durante el texto se muestra cómo Benedicto utiliza esta ironía y chistes para, como yo así lo veo como un mecanismo de defensa, especialmente con Beatriz. Sin embargo, cuando cree que ella está enamorada de él no responde ni con burla, sino con reflexión y como con un cambio dentro de él, ¿no? Reconoce que no debe parecer orgulloso y decide corresponder a ese supuesto amor. Y de hecho hay una frase que me gustó, que él dijo que... Ay, se me perdió, chichi. Que decía que no, bueno, así como me acuerdo, que él no pensaba morir soltero, pero no pensaba vivir en el matrimonio. Algo así. Entonces eso como que también muestra que él cambió respecto a esta ideología que tenía antes. Entonces yo siento que esto demuestra que Benedicto pues nunca actuó de ninguna mala intención, sino que además también es una víctima de cierta manipulación por parte de estos otros personajes que pues lo engañan diciéndole que
o bueno, convencional de que Beatriz lo ama. Entonces, él no es malo, sino que evoluciona y se hace como, cambia por completo su ideología. Eso es lo que yo analicé. Muchas gracias. Sí, tienen mucha razón cómo colocan a los personajes y que logran ver esta otra parte. Eso es parte del análisis. Me encanta cómo no solo lo que dice el texto, de hecho, eso es lo que es un actor. No solo lo que dice el texto, es qué va más allá para sostener eso que dice el texto. Y ahorita como lo colocaron, se me hace interesante, porque entonces podemos decir, bueno, daríamos el paso a, bueno, a la creación, digamos, ahora escénica, a partir de estos contextos que muestran. Entonces, pues gracias por la participación. Les digo, se me hace muy interesante, también me hace observar a mí de forma distinta a los personajes. Y le dan conceptos bonitos, conceptos complejos. Eso es bueno. Gracias. Bueno, pues, no sé. Hola, Leslie, otra vez. Fíjate Hola, que yo Leslie. me quedé pensando en lo que dijo Zack, porque curiosamente coincidimos en el mismo personaje. Si a mí me hubieran mandado a elegir un personaje, pues también habría elegido al personaje de Beatriz, porque me parece que es una mujer como muy radical para la época. Incluso yo creo que si la viéramos ahorita sería una mujer como con muchísima fuerza, ¿no? Y ahora trasladada para esa época del teatro, pues isabelino, o sea, imagínate, debe ser bastante fuerte. Yo la considero que es como una mujer muy inteligente, la vi bella en las descripciones que se hacen a nivel del texto y a nivel de la película también, porque creo que sí, el director sí cuidó como toda esa parte, pero lo que a mí me llama más la atención es ese carácter que tiene como de retador, porque se ve, o sea, es como muy retadora de no quererse callar y de decir las cosas abiertamente, y además lo que dijo Zack, ¿no? Que tiene una facilidad de argumentar, o sea, no nada más es porque sí, sino porque no se quiere casar. Y creo que se complementa perfecto con el otro personaje. El otro también me llama mucho la atención, el personaje de Benedicto, porque me parece que tiene como tintes de repente muy, como de comedia, ¿no? Entonces, a mí la comedia me llama muchísimo la atención, creo que es de mis géneros favoritos. Pero si ya tuviera que elegir, sería uno a Beatriz y a Benedicto, que serían mis dos grandes personajes. Ajá, entonces eso es como está aquí. Y hay unas cosas que te quiero preguntar antes ya nada más para cerrar, como para que nos compartas esto, porque pues a final de cuentas los invitados que hemos tenido o las personas que han llegado como a trabajar conmigo, digamos, no han tenido como formación actoral, entonces esto es distinto, cambian algunas cosas. Por ejemplo, cuando el director, en el caso de la película, pues le dan el texto, no tiene que leer, tiene que empaparse y poder adaptar eso para llevarlo a la película. Pero en el caso tuyo, por ejemplo, vamos a suponer, bueno, ya pasó, que te dan el texto de Shakespeare y entonces tú tienes que llevarlo a la escena, no como personaje, sino como director. ¿Qué analizas tú para poder llevar eso a escena? O sea, ¿qué tanto analizas el texto literario? ¿Qué elementos tomas en cuenta como director de la obra, digamos? Porque pues ya es todo, ¿no? O sea, toda la obra, todos los personajes, ¿no? Y a nivel del texto, y cómo te los llevas a la escena para que tus actores puedan trasladar eso en escena. ¿Cómo es ese proceso? Tu micrófono. Ahí está, sí. Yo la experiencia con este texto cuando se montó, cuando yo participé en el montaje, fui actor. Y digamos, la diferencia que encuentro, si ahora yo dijera, lo tomo como director, o cualquier texto, obviamente es leerlo, entenderlo, pero sobre todo trasladar lo que a mí me interesaría mostrar. ¿Cuál es mi temática más importante? ¿Cuáles son mis conflictos morales que me produce el texto? Digamos, como creador, ¿no? Me poder producir, no debe de existir esto, ¿no? Pero si no lo puedo trasladar a la escena de mi yo, pues queda como muy personal. Pero si no te dirá, este no existe, quiero mostrar esto en escena, como en el caso de Mucho Ruido de Pocas Nueces, quiero mostrar que el valor de hablar es importante, ¿no? Esa va a ser mi línea de acción para crear. Entonces, de ahí empiezo a estructurar. No solo es pensar en Shakespeare, en leerlo, en entenderlo, en ver las películas, ¿no? En leer los montajes, en observar, no sé, leer otras obras del propio Shakespeare, ¿no? Para entender el universo isabelino, sino también es, bueno, a partir de mi yo creador, es qué quiero revelar, qué me importa mostrar a mí en escena, y justo es ahí donde un texto
ya sea que yo lo elija o que me digan, así, toma, este es el que vas a dirigir, se vuelva mío, porque eso es lo importante. Ya sea que seas actor, ya sea que seas escenógrafo, ya sea que seas el de taquilla, ya sea que seas el director, tienes que considerar que eso que vas a hacer es tuyo, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando se transforma. Y aquí viene la investigación, ¿no? Bueno, empiezo lo que dice, empaparse del texto, empaparse de la época, empaparse de la filosofía de la época, pero también empaparse del tema. Ah, bueno, esto de la mujer hoy en día, a través del tiempo. Esto del honor hoy en día, ¿todavía existe o de qué se llamaría? Yo diría dignidad ahora. O sea, de estas nociones, jalarlas también para mi presente, porque eso es muy cierto. Yo voy a montar un Shakespeare y a pesar de que lo monte con el vestuario, a pesar que incluso lo monte en inglés, ¿no? Y con el propio idioma inglés antiguo, de todas formas no es un Shakespeare, no es una época isabelina, es mi época, porque yo soy el que está construyendo. Entonces lo que tengo que entender es eso, ¿qué con el texto y con mi yo ahora? Con mi yo hablando en convivio con el todo, porque no soy yo solito, obviamente. Tengo que pensar en el espectador, tengo que pensar en mis actores, tengo que pensar en mis otros creativos. Es que yo con este universo y con esta temática, por ejemplo, si fuéramos a montar ahorita muchas de pocas veces, ¿qué nos importaría si estuviéramos en la mesa creativa todos? ¿Qué nos importaría mostrar? ¿Qué dejaríamos fuera? ¿Qué necesitamos adaptar si es que vamos a adaptar algo? O si nos funciona tal cual como va. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo, hice apenas una revisión de un Tirso de Molina, que es Siglo de Oro, igual por la época, pero es español, Tirso de Molina, y es el Convidado de Piedra, el Don Juan, en la versión de Tirso de Molina, el Don Juan. ¿Qué ocurre? Leo el texto y digo, estas escenas no me funcionan para nuestra época por ritmo, por temática y también por actores, porque eran muchísimos. Entonces digo, no, necesito reducir y empezó a fusionar personajes, empezó a reducir escenas. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Sobre todo también con Shakespeare. Explican mucho, hablan mucho y la vida hoy en día es más ágil. Entonces eso también se tiene que tomar en consideración. Entonces digamos, todo eso es lo que yo considero para agarrar una obra y saber qué voy a hacer para que yo tenga el baloncito, la obra aquí y pueda manejarla de la mejor manera. Porque tengo que tener, como director, tengo que tener el control de eso. Obviamente voy a encontrar sorpresas, pero es saber qué quiero, qué necesito y qué voy a exponer. No puedo dejar nada fuera. Y obviamente mi trabajo se complementa con lo de los creativos, con los actores, con lo que ellos ven en su cosmovisión. Pero digamos, yo siempre he dicho, el actor crea el personaje, el vestuarista crea su ropa, ¿no? El maquillista crea su cara, pero el director crea el universo donde todo eso tiene que existir. Entonces, ese es el trabajo del director. Crear el universo para que mucho ruido y pocas veces exista. Eso es lo que hace un director. Lo que yo considero con este trabajo. Oye, y en esto que tú comentas, cuando tú estuviste en la puesta en escena, ¿qué papel fuiste, digamos, cuál fue el personaje que interpretaste? Yo hice a Claudio. Ok. A Claudio. Sí, sí. En su momento, personalmente me cayó gordo. Este sonso está muy sonso. Pero le tuve que dar sus razones para que actuara de esa manera, ¿no? Esta desconfianza, esta ingenuidad, para que entonces no se viera como malo de telenovela, de soy malo, ¿no? Sino para que tuviera su razón psicológica, su razón moral, alguna desconfianza, algo que tenía que tener dentro, como para que creyera la primera vez que Hero lo engañó. O digamos, entonces sí es como una construcción acá interesante que se hizo. Ya que una vez que el director te dio ese personaje, tú tuviste como la libertad de poder crear más, o sea, como que te fuiste empapando de hacer tuyo ese personaje, porque digo, yo he visto que hay directores que son como muy estrictos y no quieren que todo sea así, y hay otros que te dan como la libertad como actor, ¿no? De poder crear el personaje. Entonces, ¿cómo lo hiciste tú aquí? ¿Te fuiste a empapar pues digamos, del teatro isabelino, de la época isabelina? O sea, ¿cómo fue eso? Primero es el acompañamiento con el director. Obviamente nos dan los parámetros, el trabajo es propio, ¿no? Lo que yo leí, lo que yo investigué, lo propio. Estas lecturas o estas visitas a películas o ese tipo de cosas.
Pero también está la guía del director, porque el director nos enmarca, esto es lo que vamos a hacer, aquí está. Y de ahí viene, sí, es cierto, hay directores que tienes que, en tu texto donde dice 4 de la mañana, en mañana tienes que acomodarte el cabello, ¿no? 4 de la mañana, ¿no? Y no, y si no, te atrasaste otra vez, 4 de la mañana, ándale, ¿no? Si hay directores así, claro, que tienen todo estructurado y hay que saber trabajar con ello. Sin embargo, con mi director, Luis Enrique Barrera, en ese momento, de hecho él es especialista en teatro clásico aquí en Toluca, no sé si tal vez sí lo conozcas, debes haber visto por ahí. Él era como muy libre en ese sentido, o sea, tenemos nuestros parámetros, tenemos lo que tenemos que hacer, sí era muy clásico, pero sí era, bueno, ¿qué experiencias tienen? ¿Cómo podemos realizarlo? Sí era como mucha invitación. Entonces eso me permitía a mí desarrollarlo de una manera más personal, obviamente, y él corregía lo que tenía que corregir. Digamos, sí, a mí me tocó de esa manera, pero eso es cierto, hay directores que, digo, yo no soy así tampoco, pero que son muy estructurados. No sé si decirle cuadrados, pero son muy estructurados porque quieren un resultado exacto, que ya se lo imaginaron y que ya crearon. Entonces a uno como actor le toca quizá en este espacio o en este espacio crear, ¿no? Llenarlo. Ya sea si es así lo que trae el director o el personaje o es así, no importa. Entonces yo creo que eso deviene pues de la facilidad actoral o de cómo te permitas entrar en contacto con el director también. Ya, y una última cosita, bueno, una última pregunta. Situándote tú ya como director, en este caso, bueno, no fuiste el director, pero vamos a suponer que te tocara a ti ser el director de la puesta en escena. ¿Qué tanto tomas en cuenta al público, al espectador? Porque al final de cuentas, si vas a estar en escena, no sé, una temporada de 3 meses o de 2 meses, pues tendría que ser redituable, ¿no? Económicamente para ustedes, Sí. para el director y para toda la compañía que está en escena. Entonces, ¿qué tanto te permitirías tú como director poder cambiar algunas cosas como para jalar al público, digamos, para que se sientan identificados, para que quieran ir a ver la puesta en escena, como con un teatro que aunque sea clásico, sí tenga como un poquito de tinte comercial, ¿sabes? Sí, mira, aquí lo importante es rescatar la parte temática, la parte ética, eso, el núcleo. Eso es importante. Siempre lo voy a considerar. Por ejemplo, ahorita tengo la situación clara con el Tirso de Molina, que es un clásico. Así, rapidísimo. Tiene 101 páginas el original. 101 páginas de verso, que se vuelven, yo creo, 2 horas. 2 horas. O sea, la gente ya no aguanta eso. Para que la gente vaya y disfrute ese texto, ¿qué hice? Hacer la adaptación, no corregí, cambié algunas cosillas, corté algunas escenas, eliminé los personajes. Me quedó una versión de 43 páginas. O sea, pensando en el espectador. Yo no sé si, por ejemplo, si hoy montara mucho ruido pocas veces, si quitaría, ¿qué tanto quitaría? ¿O qué tanto adaptaría? Pero de que ocurriría, sí. Porque es cierto, hay alguien que nos va a ir a ver y ese alguien que nos tiene que ir a ver tiene que entender lo que pasa, tiene que sentir lo que pasa, tiene que al final disfrutarlo, ya sea que lo llore, que lo grite, que berree, que se ría, yo qué sé, ¿no? Como toque, según la obra. Pero sí tendría que ocurrir. O sea, yo como director, y yo creo que en general los directores, tendrán que considerar o consideran al espectador, porque es al que va dirigido el mensaje. O sea, yo lanzo un comentario, yo lanzo una pregunta, pero alguien me la va a responder, alguien me va a decir sí, en alguien va a hacer eco, y es el público. Entonces, si tengo que hacer modificaciones, si tengo que cambiar cosillas, sí lo hago. O sea, yo como director sí. Y como versista o adaptador de textos también lo hago. Porque sí sé que hay incluso gente dramaturgos, cosas, o directores que no le quitan una coma porque así viene en el texto. Entonces digo, bueno, cada quien, no sé cómo les funcione, pero yo digo, tengo que pensar en el espectador. Y si es un clásico, es pesado. Entonces necesito saber qué quiero decirle del clásico. Es que depende, ¿no? Porque ahorita que mencionaste pues al Don Juan Tenorio prácticamente, yo vi una adaptación del Burlador de Sevilla y esa adaptación era fiel, era una película. Entonces el director fue fiel a los diálogos, ¿no? Y de repente yo la llevé hace como unos 5 años a las salas de la licenciatura en cine y entonces yo vi que para los chavos era pesado escuchar los diálogos en ese español de esa época y además que era una película, ¿no? Pero con un lenguaje de la época, fue fiel.
Entonces, a eso es bastante pesado, ¿no? Y ahora si eso nos lo llevamos a la escena para un público de hoy con el español pesado de esa época, pues yo creo que sí estaría como un poco pesado, ¿no? Y entonces, pues pensando en esa parte económica que te digo, que sea redituable para ustedes como actores, porque al final de cuentas de algún lado debe salir un recurso económico, pues habría como que pensarse eso, ¿no? O sea, hacer como esos cambios, pero muy cuidadoso de qué le vas a quitar. E incluso en esa parte nos quedaría, si en algún momento, por ejemplo, nosotros que estamos en el área de las letras y nos piden apoyo con el guión, para poder hacer el guión, pues hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Porque al final de cuentas ahí, si le cambias algo, cambia el sentido, ¿no? Entonces, como mucho cuidado. Sí, claro. Por ejemplo, se van a dedicar también a eso, porque eso es parte de letras, incluso a hacer adaptaciones o traducciones, como que hablaba hace rato. Hay una forma de hacerlo. Por ejemplo, hay algo que está estructurado en la época y quedó. El neoclásico francés. En general, el francés al final no se pronuncia. No sé, si hay una E, no se pronuncia. Entonces, para nosotros sí hay que pronunciarla, ¿no? Y serían 14, pensemos, cuando se hace el neoclásico, en francés son 13 sílabas, ¿no? Que se divide un verso. 13. Ese es el verso alejandrino. 13, sí, perdón. 14. 14. No, espera. 13 en sonido francés. Ah, ok, sí, sí, En sí. De acuerdo. español, cuando se traduce, como si decimos las es del final, se vuelve 14 en español. Y eso es algo de estilo, algo que ocurre y algo que lo cambia. Porque en francés queda volando. O sea, no se dice la última letra y entonces están acomodadas así. Se vuelven 13. Sí, 13. Y en español sí se dicen todas, entonces se vuelve 14. Fue algo raro que también descubrí. A ver, ¿cómo? Entonces, eso es, eso es de adaptarlo. Y se volvió de su época y así quedó. En español son 14 para nosotros, ¿no? Y eso ocurre cuando trasladamos, cuando versamos, y por ejemplo los de letras que lo hacen, pues hay que tener mucho cuidado porque se supondría que estamos o creando, respetando al autor o creando algo nuevo. Digo, porque son dos cosas distintas. Que se pueden hacer, claro que se pueden hacer, por supuesto. Depende de lo que quieras conseguir. Pero sí es como manejar bien la noción, el tema y qué se va a hacer. Ok, muchas gracias, Eliasib. Bueno, chicas, si no tienen alguna pregunta que le quieran hacer a Eliasib ya para cerrar, no hay ninguna pregunta, algún comentario. Zach, algo que le quieras preguntar, comentar, reclamar. Ándale. Pues nada más es un comentario con respecto a la de las adaptaciones. Terriblemente yo no vi la adaptación de la que usted habló en la presentación, pero hay en esta época de adaptaciones cinematográficas que provienen de los textos literarios. Me llamó la atención que mientras estaba yo leyendo el texto, había algunos detalles que los compaginé con una película que se llama Con todos menos contigo. Creo que salió como hace 1 o 2 años con la Sydney Sweeney y Glenn Powell, y de hecho sí me acordé que prácticamente es lo mismo, solo que aquí no se centralizan en el conflicto de Hero, sino que más bien el conflicto central es la boda de Hero con pues una chica, Claudia. Entonces, cuando hice la revisión de los nombres dije, ay, pues es que sí, todos son esos personajes, están basados en estos personajes, pero obviamente a contemporaneidad pues le cambian un montón de cosas. Porque, por ejemplo, allí en la situación, Beatriz y Benedicto pues sí se conocen desde hace mucho en el texto. En cambio, en lo cinematográfico, pues como que un malentendido los hace odiarse entre sí. Entonces ya está más como que contextualizado a nuestra época, pero me dio muchísima emoción el estar leyendo el texto y darme cuenta de que eso fue inspiración para pues ese filme. Entonces, no sé si ya la ha visto, pero es una recomendación. La voy a checar, no la conozco, no lo sabía, ahorita estoy revisándola y sí veo el argumento que está diciendo para revisarla. Sí, es lo que surge, esas adaptaciones, y mira, lo cambian, interesante.
Oye, ahorita que mencionó Zack, esto también me quedé pensando en la adaptación que hace Pasolini del Edipo Rey, porque no lo sitúa en una época contemporánea, ¿no? ¿Cómo pudiera ser ese Edipo hoy? Pero al final de cuentas el texto base pues sigue siendo el Edipo Rey, digamos que el original, ¿no? Pero sacado un poquito de allá y trasladado a una época contemporánea. Pero para eso sí el director tiene que tener la competencia súper de las dos épocas, ¿no? O sea, de la que estás trasladando y a la nueva. Lo mismo con el traductor. Si vas a traducir, tendrías que conocer las dos culturas. De la que estás traduciendo y a la que vas a traducir, ¿no? Para poder llevar como el mensaje lo más claro posible. Y aquí es todo un retote, sobre todo si vas a hacer guión, por ejemplo, de una obra que originalmente estuvo en otra lengua y pues todo viene todo el reto, ¿no? O sea, es complicado qué tanto logras llevar para el nuevo espectador. Ajá. Entonces, bueno, gracias a Karen, ¿algo que quieras comentar? No, muy interesante la clase, la verdad. Nunca, Ok. yo creo que todo lo que comentó nuestro profesor es como cosas que nunca había pensado del lado de un actor y también del lado de ahora un director, ¿no? Como que tienes de ambas perspectivas y nada más como que ahorita de lo que estaban diciendo de cómo se acostumbran a esta como época, porque pues ahorita ya la retención de atención y de información que tienen estas generaciones ya es muy escasa, diría yo, y es muy difícil de mantener. Entonces es como, también es algo retador, sobre todo para el teatro, que hay que siempre estar prestando atención porque no tenemos la opción de regresar 10 segundos o ponerle pausa. Entonces es como, hay que mantenernos, ¿no? Y es como ustedes, tanto como director y como actor, se esfuerzan para hacer esto posible para la gente. Sí, efectivamente. El ritmo de vida es distinto. También tenemos que tener en consideración. Hablábamos del público hace rato. El ritmo de vida es distinto. ¿A quién le vamos a dirigir esto? Porque incluso puede ser para el teatro infantil. Podríamos adaptarlo. Pero es cómo lo llevamos temáticamente, estéticamente. Y en estéticamente es el ritmo. Precisamente como bien dices, Karen. Sí. O sea, la retención ahora es de forma diferente. Ok, solamente para cerrar, pues yo reconocería mucho los trabajos interdisciplinarios entre letras y teatro, sobre todo porque cuando nos enfrentamos al texto dramático, desde el área de las letras nosotros tenemos una postura, ¿no? De cómo analizar el texto. Pero yo he tenido experiencias muy buenas con actores porque de repente llego con el texto y les digo, mira, tengo este texto, lo estoy analizando y los actores ven cosas que nosotros no vemos. Justamente pensando en que ellos tienen en mente la puesta en escena y que a veces un poquito de acá nos centramos más en el mensaje o en la forma, estructuralmente cómo está construido el texto. Y no digo que no se vea la puesta en escena o no logremos imaginarla, pero a lo mejor es algo que nos queda como un poquito hasta el final, ¿no? Y cuando trabajas con chicos que estudian teatro, por ejemplo, contigo, pues se compagina y se logran cosas bien interesantes. Cuando yo me titulé de maestría, trabajé con La Noche de los Asesinos y entonces a mí me dieron la oportunidad de ver el proceso de montaje. Aquí en Toluca fue. Entonces, pues los chicos me dejaron entrar a sus ensayos y yo vi muchísimas cosas que no había visto nunca en el texto, ¿no? Y después de eso, o sea, de que vi ese proceso de montaje, vi la dirección o sea, cómo fue la dirección del texto, cómo lo llevaron a escena y cómo se lleva eso ya al teatro. Y vi algunas adaptaciones como cortometrajes, ¿no? Y entonces empiezas a entender muchas cosas, porque aparte ya conocía pues todo lo que había hecho el dramaturgo originalmente, o sea, cómo creó el texto, qué lo llevó a crearlo y después cómo los propios actores lo interpretan para llevarlo a escena, ¿no? Y cómo pasa por el filtro del director y cómo se trata, o sea, es un mundo. Entonces yo aquí sí reconocería este trabajo interdisciplinar con ustedes. Y pues, gracias porque viniste a la sesión. De manera posterior te voy a estar haciendo llegar la constancia que te extienda a la facultad, entonces como una manera de agradecimiento y pues esperamos colaborar contigo más adelante, ¿vale? Y Claro así, que sí. muchas Gracias. gracias. No, gracias por la atención también. Nos vemos, chicas, bye Muchas bye, gracias. adiós. Bye. Gracias, chicas. Gracias, gracias. Nos vemos. Bye bye.